Claro, es tremendamente abarcador, ¿no? Lo que vos estás señalando. Se está grabando esta clase, Se ¿no? está grabando, sí, 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 sí. Después la subimos. Mira, bueno, gracias, Magalí, como siempre, un gusto escucharte. Y bueno, gracias por estar presentes las estudiantes y los estudiantes. Miren, hay una cosa, escuchando a Magalí, hay una primera cuestión que, que me gustaría señalar, que es que traten de ver en las exposiciones nuestras eh, que siempre va a estar presente, siempre nos va a estar guiando la idea de las construcciones de poder sistémicas, que es muy difícil que en un momento donde hay tanta interconexión, tanta interrelación entre las distintas estructuras de poder, que haya construcciones aisladas o separadas. En general se trata de construcciones coordinadas, ¿no? Cada vez más coordinadas. No hay un compartimiento estanco, medios de comunicación, otro compartimiento estanco, redes de espionaje, otro compartimiento estanco, factor militar, sino que cada vez están más interrelacionadas todas estas cuestiones para construir grandes proyectos históricos, grandes proyectos regionales. Ahora, ¿cómo se fue construyendo ese sistema de poder? Digamos, de nuestro lado también, del lado de los intereses populares también. Es decir, hay una disputa de poder entre el modelo oligárquico y el modelo popular. ¿Mm? Que se manifiesta en los modelos de integración, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces se dice que hay varios modelos de integración. Es cierto que puede tener matices, la integración puede ser más multilateralista, menos, tiene grados, ¿no? Una cosa es construir un mercado común, otra cosa es construir una unión aduanera, otra cosa es construir todo un sistema de integración mucho más amplio, perdón, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, ¿no? Desde el punto de vista de la integración económica, a lo cual después se le pueden sumar instituciones políticas, culturales, etc. Ahora, los modelos oligárquicos, en general, no han construido procesos de integración en términos de integración interna de las sociedades e integración de una sociedad productiva de un país con otra sociedad productiva de otro país. En general han sido modelos que para lo único que se han integrado es para la represión militar, Plan Cóndor, por ejemplo, que recién lo mencionaba en el interés de una de las estudiantes para el trabajo, pero después no son modelos integrados, no hay integración horizontal, son modelos que desconectan a los países entre sí, a lo sumo lo que conectan son las firmas transnacionales, por ejemplo, los acuerdos automotrices. Los acuerdos automotrices tienen que ver con las grandes terminales automotrices que le dan a cada país un rol. Pero para que todas ellas remitan a un mismo centro de poder. Y, por ejemplo, lo que fue la Alianza para el Pacífico, o la Alianza del Pacífico en los años de restauración neoliberal, o lo que es el Grupo de Lima, por ejemplo, o lo que intentó ser Prosur, que vendría a ser una especie de espejo de lo que había sido previamente UNASUR, pero de los modelos neoliberales, no son modelos de integración entre los países, son modelos de subordinación, es decir, es un conjunto de relaciones bilaterales entre un país dependiente y el centro de poder, otro país dependiente y el centro de poder. No es un proceso de integración entre sí. Mercosur sí fue un proceso de integración. Eh, la, la comunidad andina trató de ser un proceso de integración. El ALBA es un proceso de integración. UNASUR fue un proceso de integración. CELAC trató de ser un proceso de integración que ahora están lamentablemente en retroceso por la restauración de gobiernos de derecha.
Entonces, es un proceso de integración y del otro lado modelos de subordinación, no de integración entre sí. Se desintegran entre sí los países para subordinarse bilateralmente con un único centro de poder proimperialista. Ahora, ¿cómo se va gestando todo esto en la historia? Y ahí yo siempre remito a la formación de la Argentina como Estado Nacional, que es cuando, a pesar de que en la letra de la Constitución, en el artículo primero de la Constitución argentina, se proclama un país federal. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Son las primeras palabras después del preámbulo. Y a pesar de que las provincias, hablando del preámbulo, son preexistentes a la nación, en la década de los 1860, 1870, 80, 90, y sobre todo consolidado con la, obviamente, espuriamente llamada campaña al desierto, porque eso no era un desierto, porque si hubo un genocidio de miles de habitantes originarios es porque precisamente la Patagonia no era un desierto, sino que se la nominó de esa manera para poder garantizar una especie de soberanía originaria de las fuerzas militares y una soberanía originaria sobre la propiedad de la tierra. Bueno, en esa etapa se subsumen los ejércitos provinciales, que eran un poco la reminiscencia de las fuerzas de los caudillos provinciales, en el ejército nacional. Hay un empadronamiento y hay una conversión de las milicias provinciales en el ejército nacional. Y para garantizar qué orden, porque en definitiva las Fuerzas Armadas son fuerzas del orden, ¿no? Ahora, ¿qué orden? Justamente la defensa de la propiedad de la tierra por las grandes élites terratenientes de nuestro país. Ese era el modelo que tenían que consolidar. Cuando la oligarquía argentina, junto con la de Montevideo y la del sur de Brasil, destruyen el proyecto industrial del Paraguay, nuestro país, nuestra región en general, decide insertarse en la revolución industrial como un modelo productor de materias primas, un modelo agroexportador, no un modelo industrial. Un modelo industrial hubiera sido si hubiera ganado Paraguay esa guerra, o si no se hubiera producido esa guerra. Como sucedió en la guerra de secesión de los Estados Unidos, que fue bastante contemporánea de esta, en el siglo XIX, y triunfa el norte industrialista sobre el sur agropecuario. Bueno, en América Latina se da el proceso inverso. Entonces, las Fuerzas Armadas surgen en esta etapa y constituyen una especie de alianza de clase con la oligarquía terrateniente. En esos momentos no hacía falta dar golpes de Estado, porque al no existir una ley de sufragio popular y al ser los gobiernos nominados a través de acuerdos de élite, porque no había partidos de masas en ese momento, se trataba de los distintos matices que tenían los partidos prooligárquicos. Entonces fíjense que Sarmiento, por ejemplo, se entera de que ha sido nominado como candidato a la presidencia de la Nación siendo agregado cultural en Estados Unidos. Es decir, no hubo un proceso popular, no hubo una campaña, no hubo un contacto del presidente con las masas. ¿Por qué? Porque los presidentes no representaban a las masas. Los presidentes representaban a las élites. Y se apoyaban en el poder económico de la oligarquía terrateniente y en el poder militar de las Fuerzas Armadas que habían constituido una alianza de clase. Entre las dos, mandan a sus hijos a estudiar a Europa y se da esa doble dependencia, la dependencia financiera con la corona británica y la dependencia cultural con Francia. El modelo neoliberal consumado en lo económico y en lo simbólico, en lo cultural. Y así se van formando los planes de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene la ley de voto popular, obviamente
renga, digamos, porque le faltaba la pata del voto de la mujer, desde luego, pero, es decir, si uno la compara con que faltaba el voto de la mujer, era imperfecta y parcial. Ahora, si uno la comparaba con aquella forma oligárquica de elegir a los representantes, indudablemente la ley del voto popular fue revolucionaria. Entonces ahí se va consolidando otro modelo de país, y ahí desde el poder político se trata de que las Fuerzas Armadas tengan otro rol que sea defender el proyecto popular. Y gracias a eso se forma el grupo de militares del ala nacionalista de nuestras Fuerzas Armadas, de la que surge el general Perón. El golpe de Estado de 1943, que después lleva en el año 46 a la primera presidencia al general Perón. Pero después, de nuevo, el ala liberal vuelve a ganar terreno, y son precisamente las Fuerzas Armadas, básicamente la Marina, que es la que produce primero un golpe fallido en el año 51, después los bombardeos a la Plaza de Mayo, del cual se conmemoró el 16 de junio pasado, un nuevo aniversario, una cosa oculta, subterránea, ¿no? Oscura, digamos, en el sentido de que la historia liberal nunca quiso reconocer eso como un episodio trágico y tremendo de nuestra historia, donde las Fuerzas Armadas vuelven a ponerse al servicio del proyecto liberal, sobre todo a partir de un poder eclesiástico muy grande que había en ese momento. Porque ustedes saben que la Constitución del año 49 y el modelo de la comunidad organizada, Perón no acepta, a pesar de una relación muy buena que tuvo inicialmente con la Iglesia, históricamente, en todos sus orígenes de Perón con la Iglesia, él no acepta un reclamo de la Iglesia, que es poner en la Constitución del año 49 que el origen del poder es, que la fuente originaria del poder es la autoridad divina. Él consolida, digamos, la legitimidad popular del poder, no la legitimidad religiosa del poder. Eso le produce un quiebre con la Iglesia, que después se aprovechan otros episodios, como fue la ley de divorcio, etcétera, etcétera, y termina siendo la Iglesia la que comanda a estos sectores muy oligárquicos de las Fuerzas Armadas y las trae, digamos, a un planteo de deslealtad y golpista. Por eso la consigna en los aviones que bombardearon la plaza, saliendo de los puertos de Montevideo, de los aeropuertos del Uruguay, la consigna era Cristo vence, ¿no? Es decir, una raigambre muy fuerte de poder entre la Iglesia, las Fuerzas Armadas y obviamente las oligarquías, que habían sido perjudicadas por el proyecto industrialista de Perón, que trata de captar riqueza agraria a través del IAPI y transformarla en inversión para una política industrial, de empleo, de distribución de riqueza, etc. Entonces ahí hay un nuevo un regreso, digamos, de las Fuerzas Armadas, del ala nacionalista al ala liberal. Pero esto también tiene un componente internacional, que es la veneración, la admiración, el encandilamiento que tenían las Fuerzas Armadas de distintos países latinoamericanos respecto de la intervención militar de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los Estados Unidos liberan, junto con el ejército estalinista, digamos, de Rusia, uno libera el frente oriental, el otro libera el frente occidental de Europa, y a partir de esa intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la guerra europea, y ni hablar después cuando acorazan, cuando cierran, cuando cristalizan, digamos, la expansión hacia el Pacífico de los países asiáticos, después de hacer detonar las dos bombas atómicas. Entonces, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos aparecen con liderazgo militar, liderazgo geopolítico y liderazgo de la tecnología nuclear. Y siempre, y máxime a partir de ese momento,
la tecnología militar es la fuente de los grandes saltos tecnológicos. Tal es así que Estados Unidos, después del presidente Roosevelt y el presidente Truman, que son los dos presidentes de la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién eligen? Al presidente Eisenhower, que había sido el jefe del teatro de operaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Europa. Es decir, un militar de carrera, no un civil que controlaba la estrategia militar, como había sido Churchill, por ejemplo, en Inglaterra, sino un militar de carrera, de prosapia militar, que es el que acuña el concepto desde la presidencia, que fue de 2 mandatos, entre el año 55 y el año 61 que asume Kennedy, acuña el concepto del complejo militar industrial. Es decir, es el complejo militar industrial de los Estados Unidos el que domina el avance tecnológico de los Estados Unidos y por lo tanto, en esa guerra contra el comunismo, lidera, digamos, el proceso de expansión militar, de educación y de formación de nuestros militares y el proceso tecnológico en lo que era la principal área de influencia de los Estados Unidos, que era el continente latinoamericano. Entonces se crea la Escuela de las Américas, de formación militar de las Américas en Panamá, que combinada con la Escuela de West Point en los Estados Unidos, son las 2 grandes escuelas donde se nutren ideológicamente los militares liberales latinoamericanos. Y es así donde se convierten en custodios de los proyectos oligárquicos. Entonces se precipita la presencia de gobiernos militares en toda la región, no solamente en la Argentina, sino en toda la región, ¿no? La intervención, las intervenciones en Panamá, en Guatemala, en Dominicana, en Haití, el golpe militar en Brasil en el año 64, los golpes en Bolivia, donde también hay un choque, digamos, entre la presencia de las fuerzas nacionalistas de Bolivia y las fuerzas liberales. Quizás donde la extracción social de los militares es diferente, es decir, no son tanto hijos de la oligarquía, sino hijos del pueblo, como aquí serían más las fuerzas policiales. Ustedes vieron que las fuerzas policiales en nuestros países están, por lo menos en la Argentina, no es lo mismo en otros países, como Carabineros, por ejemplo, en Chile. Las fuerzas policiales están más nutridas de sectores humildes de la población. En cambio, las fuerzas militares siempre fueron fuerzas elitistas. Eso tiene una excepción a la regla, fundamentalmente, que es todo el proceso de formación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y de alguna manera eso habla de por qué se dio como se dio todo este proceso último en Venezuela y por qué, a pesar de la presión tan grande de los poderes económicos, esa unidad cívico-militar impidió que las Fuerzas Armadas se prestaran a dar un golpe, primero contra Chávez y después contra Maduro. Pero, entonces, finalmente, ¿cuál es el resultado de todo esto que les estoy planteando? La doctrina de la seguridad nacional. Es decir, la educación militar proveniente de los Estados Unidos, ¿qué es lo que le dice a los militares latinoamericanos? Miren, acá hay una guerra, acá hay un principal objetivo que América Latina tiene que preservar, que es seguir siendo occidental, cristiana, liberal, capitalista, y para eso tiene que eliminar cualquier eventual penetración del comunismo. Ahora, hay una carrera nuclear, una carrera militar, una carrera espacial, una carrera tecnológica tan sofisticada de competencia entre el bloque capitalista y el bloque socialista, que las Fuerzas Armadas latinoamericanas no están en condiciones de afrontar. Solamente la podemos afrontar nosotros, desde los Estados Unidos. Es decir, en el terreno militar, ustedes confíen en nosotros. Lo que vamos a impedir la penetración de los misiles rusos en la región somos nosotros. Ahora, como el enemigo no entra únicamente desde lo militar, sino que fundamentalmente también penetra desde lo político, desde lo social, desde lo sindical, desde lo cultural, desde lo ideológico,
las Fuerzas Armadas latinoamericanas no se tienen que preparar para resistir al enemigo en términos militares, sino para resistirlo y repelerlo en términos ideológicos. Entonces el enemigo dejó de ser el ejército extranjero que amenazaba, sino que era el dirigente sindical que movilizaba a las masas, el dirigente político que movilizaba a las masas, el dirigente estudiantil, el dirigente social y fundamentalmente también el cantor, el actor, el artista, el literato. La literatura sudamericana de liberación, emancipadora, pasó a ser el enemigo. Por eso fueron los exiliados y por eso fueron los reprimidos. Y por eso el periodismo, sindicales, actores, cantantes, músicos, escritores, poetas, esos fueron los exiliados y los reprimidos. ¿Y para qué esa doctrina de la seguridad nacional? Para el control, para el disciplinamiento social e ideológico, de tal manera de eliminar la resistencia para la penetración del proyecto neoliberal de los años 70, como ya hemos visto en algún otro video, para la reconfiguración del capitalismo que empieza a pasar de su fase productiva, inclusiva, donde necesitaba trabajadores y consumidores, a la fase neoliberal. Bueno, a ver, bueno, como les decía, acá hay un sistema de poder. Gramsci, por ejemplo, planteaba que había que penetrar y lograr la hegemonía del capitalismo liberal en una combinación, digamos, una combinación de fuerza y convencimiento. Es decir, había que reprimir a los gobiernos, pero al mismo tiempo había que lograr algún tipo de aceptación. Es decir, este proceso no se podría haber dado únicamente desde el autoritarismo, sino que había que lograr algún tipo de aceptación, algún tipo de consenso. Por eso, después nosotros nos dimos cuenta que las dictaduras no habían sido únicamente militares, sino que habían sido cívico-militares. Entonces, durante todos los años 50, los Estados Unidos penetran de esta manera, pero también penetran desde los dos grandes aparatos ideológicos, que son el cine y la televisión, las industrias culturales, que plantean un modelo de vida, un modo de vida, que proyectan un modo de vida exitoso, triunfador. Y después hay un proyecto económico también en los años 60 que se llama la Alianza para el Progreso. Y ojo, les doy un nombre. Googleen, si tienen tiempo, por curiosidad, no es necesario ni que lo pongan en el trabajo ni nada, por curiosidad. Un proyecto ahora, vean el diario La Nación de hoy, que se llama América Crece, que es un proyecto de Trump para financiar proyectos de inversión de las grandes multinacionales de los Estados Unidos y poder lograr neutralizar así la penetración y las grandes relaciones comerciales que está entablando China en este nuevo momento de disputa geopolítica, que vendría a ser una reedición actualizada de aquella Alianza para el Progreso de Kennedy en esta nueva edición de la Alianza para el Progreso de Donald Trump para nuestra región. Entonces, ahí van a ver siempre cómo juega lo militar, lo económico y lo cultural. Lo militar, lo económico y cultural. ¿Para qué? Para construir ese gran proyecto de poder. Bueno, llegamos a los años 90, cae el muro de Berlín, hay que inventarse un nuevo enemigo, ¿no? Es decir, ustedes lo van a ver además en las épocas que va transitando el cine norteamericano. El enemigo, el nazismo, las películas de guerra. Después el enemigo, el comunismo, las películas de espionaje. El nuevo enemigo, el terrorismo. Fundamentalmente el terrorismo árabe. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se tiene que convertir después de los 90 en una potencia global. Y para ser una potencia global tenía que ser una potencia asiática, no podía tener solamente como aliado a Europa Occidental y América, sino que tenía que penetrar en Asia. Ahí si ustedes hacen, si nosotros nos imaginamos una transparencia, una filmina, como dice nuestro presidente, ahora sería una diapositiva, un slide, no sé cómo le llaman ustedes, con los principales yacimientos y reservas de energía en hidrocarburos y el despliegue de bases militares de Estados Unidos y lo superpone,
va a ver la coincidencia que hay entre los yacimientos de hidrocarburos y las bases militares estadounidenses. Y fundamentalmente en Medio Oriente. Entonces, ahí hay que construir el nuevo enemigo. ¿Para qué? Para garantizar el control, para justificar culturalmente, a través de la creación del estereotipo del fanatismo religioso del mundo árabe, y con ello legitimar, por lo menos en una parte de la población, el control militar y el control económico. Ahora, una vez invadidos los países, una vez muerto Saddam Hussein, aquí podría hacer yo un relato de cómo construyeron, cómo los Estados Unidos construyen la figura de Osama Bin Laden para enfrentar la penetración rusa en Afganistán a través del ejército talibán, y después construyen la figura de Saddam Hussein para enfrentar en los años 80 al Ayatollah Khomeini, a la República Islámica de Irán, a través de Irak, y cómo después, una vez que los levantaron para enfrentar a otros enemigos, estos mismos se convierten en líderes regionales y tratan de independizarse de esa creación estadounidense. Cuando tratan de hacer eso, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? Los convierten en sus nuevos enemigos. Los habían creado, los habían levantado y después los convierten en sus propios enemigos. Y los asesinan. Tanto a Saddam Hussein a través de una condena sumaria que le hace el propio tribunal iraquí, y después ellos en un operativo comando. Hay dos películas importantes, pero hay una que no recuerdo cómo se llama, pero hay otra que se llama La noche más oscura, que es toda la descripción del operativo comando que termina con la captura y el asesinato sin pruebas, sin juicio, sin nada, y después aparentemente la historia oficial dice que arrojan el cadáver de Osama Bin Laden al mar para que no tuviera ningún mausoleo, ninguna tumba donde ser recordado por sus seguidores, ¿no? Entonces, los Estados Unidos, ya entrado el siglo XXI, cambian en su orden de prioridades de la agenda de seguridad nacional que el presidente plantea anualmente al Congreso, cambian. Invierten el orden de prioridad de cuáles son sus principales enemigos. Ya no son más los terroristas, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, sino que son los ciberterroristas. Julian Assange, Edward Snowden, los que a través de los Wikileaks y de la transmisión de los cables y de los mails que habían sido interceptados de parte de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, vendría a ser un complemento de la CIA como organismo de inteligencia y de espionaje internacional, pasan a ser los nuevos archienemigos de los Estados Unidos. Entonces, de allí, entonces, que hoy la prioridad es la disputa por la tecnología, porque el dominio de la tecnología es el que le permite las tecnologías militares, las tecnologías de ocupación territorial, etc. Y como los Estados Unidos están declinando, digamos, en su capacidad de ascenso mundial en el control de determinadas zonas del planeta, no pueden tolerar que se le vaya de las manos el control sobre América Latina. Y entonces ejercieron en esa combinación poder militar a través de las bases militares, como ustedes habrán visto en los textos y en los videos de Thelma Luzzani, que es una capa, digamos, estudiando y expresando estas cosas. Entonces, el dominio militar. ¿Por qué hubo un interés estratégico en ganar la guerra de Malvinas? ¿Por qué hay un interés estratégico en que el Reino Unido esté disponiendo el 6% de su presupuesto de defensa para sostener una base militar en el Atlántico Sur, para el control estratégico de la región, para que junto con las bases del Caribe y la isla de Ascensión hagan un triángulo y dominen todo el Atlántico Sur y la proyección antártica? Por eso hay más población en Malvinas, hay
una población civil estable y una población militar, que no es estable, sino que es rotativa, pero que duplica la población permanente. Es decir, en algunos momentos hay más población militar que población civil en las Islas Malvinas. ¿Por qué ese interés estratégico? Porque necesitan mantener ese bastión y controlar toda la expansión que ha tenido China en términos de acuerdos de inversiones, de acuerdos comerciales, de pesca en las aguas internacionales del Atlántico Sur, etcétera, etcétera. Por eso la necesidad de mantener el control. Ahora, ¿cómo iban a hacer para mantener el control en un momento donde las dictaduras militares habían pagado un costo tan grande? Tenían que reemplazar lo militar por otro tipo de poder. Y ese otro tipo de poder es este trípode: poder mediático, poder judicial, poder económico-financiero. Ya no hay una ocupación directa del territorio con tanques, sino que hay una ocupación indirecta a través del dominio de todo el aparato simbólico. Y entonces, ustedes tienen la televisación y el show de la persecución política. Yo cuando pienso que Carlos Zanini, que fue secretario legal y técnico durante los 12 años de gestión kirchnerista, que vivía en Río Gallegos, porque estaba a cargo, era miembro del directorio del Banco de la Provincia de Santa Cruz, que de su origen, digamos, tiene un origen en Córdoba, pero después del exilio en la dictadura del año 76 se instala en la Patagonia, adhiere al kirchnerismo, Kirchner después lo trae acá, pero una vez que gana Macri la presidencia, se va a hacer cargo de una dirección del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Es detenido en todo un operativo mediático a las 2, 3 de la mañana, o cómo fue todo el proceso de detención de Amado Vudú, o cómo fue la excavación para encontrar las bóvedas o los, no sé, ataúdes, no sé cómo llamarlo, no sé, cajafuertes enterradas en el suelo patagónico donde estaba parte del PBI que se había robado la gestión anterior. Entonces ahí ustedes tienen otro tipo de penetración, otro tipo de dominación. Y ahora, cuando la escuchaba Magalí nombrar a Vicentín, ustedes saben que Vicentín se crea en el año 1909, plena crisis del sistema financiero internacional. La primera ayuda directa del Estado la obtiene en el año 69 con la dictadura de Onganía, que le regala tierras fiscales, le cede gratuitamente tierras fiscales para garantizar todo el control de toda la zona arrocera y de cultivos y de ganado también en toda el área de Reconquista y de Avellaneda en Santa Fe. Pero después la dictadura militar de la dictadura siguiente, no la de Onganía, sino la de Videla, le condona deudas que había asumido el grupo Vicentín, y entre otras cosas, a cambio de que el grupo Vicentín tolerara que se le extirparan, digamos, los 22 delegados de fábrica a nivel sindical que podían haber testimoniado y haber sido denunciantes, digamos, de ese proceso de condonación de deuda que había tenido la empresa. Y ahora se termina de consumar esto con otro gobierno neoliberal, pero ya no de una dictadura militar, sino que se aplica el mismo proyecto económico, pero no ya garantizado por un escudo militar, sino por un escudo mediático, por un escudo de penetración ideológica, que termina siendo y de persecución de los líderes opositores. Miren, termino a ver, con una cosa, a ver, termino con 2 o 3 reflexiones, muy de actualidad. La primera, cómo la tecnología, ustedes saben que Internet es, el origen de Internet es tecnología militar, es para hacer inteligencia militar, y luego se expande, digamos, al consumo masivo. Hoy tenemos con esta pandemia una especie de daño colateral
al daño, a la infección en sí misma, que es la extrema dependencia y la extrema necesidad que se genera frente al confinamiento familiar, al confinamiento domiciliario, de la utilización de las redes. Esto ha hecho que, por ejemplo, el petróleo, que ya no era tan necesario para la industria aeronáutica o para la industria de las comunicaciones y de la producción en sí misma, que hizo caer las acciones de las empresas petroleras, ese capital se trasladó a una elevación exponencial de la cotización de las acciones de los grandes servidores de las redes sociales. Y del comercio electrónico, es decir, del consumo de las redes, del consumo de la alta tecnología, del consumo virtual. ¿Cómo se ha utilizado esta tecnología para las campañas? Bueno, ahí hay un video que ahora se llama El Gran Hacker, no recuerdo exactamente el título, después se los voy a pasar, está en la nube mía, donde yo tengo la bibliografía de mis cátedras, que es cuando analiza toda la presencia de Cambridge Analytica como directora de Facebook en la creación de preferencias para que se vote a un candidato como Trump, por ejemplo, frente a Hillary Clinton, que también fue utilizada en la campaña argentina del año 2015. Es decir, cómo a través del manejo de los algoritmos, ¿no? Se van creando las preferencias y se va elaborando un mensaje quirúrgicamente dirigido a cada una de esas preferencias. Y cómo después eso se traslada a la campaña política. Es decir, si ven que yo publico que mi mascotita está enferma o que yo me solidarizo con una mascota perdida, inmediatamente me dicen que hay una fuerza política que va a plantear una ley que va a proteger a las mascotas, o que va a bajar los costos del alimento de las mascotas, etc. De esa manera funciona pormenorizadamente esta alta tecnología vinculada a la captación de voluntades políticas, no únicamente con un efecto estrictamente comercial. Segundo punto, ¿cómo hacer para que un efecto no deseado de esta pandemia sea la acumulación y la concentración de poder de los grandes servidores, de Google, de Amazon, de Apple, etcétera, etcétera, de Facebook. La otra cosa que quería decirles es que, por ejemplo, cosas que se han dado en el último tiempo, la proscripción de la fuerza de Correa para las elecciones presidenciales de Ecuador, parlamentarias de Ecuador del año 2021. El intento de resquebrajamiento de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Ustedes fíjense que Venezuela, no Bolivia. Bolivia voy a decir otra cosa. Venezuela está rodeada, tiene Estados Unidos con el Comando Sur en el Caribe, Brasil de Bolsonaro y Colombia del uribismo con el gobierno de Iván Duque, que están tratando de sitiar, digamos, a ese gobierno. Pero resulta, bueno, gracias a eso, Trump, por ejemplo, hace un mes o 2 meses debe hacer ya, que establece una directiva que es ofrecer una recompensa de $15 millones para la captura de Nicolás Maduro. Fíjense, si hay una locura, un hecho demencial desde el punto de vista desde el punto de vista de la persecución política, es ofrecer y del intervencionismo, es ofrecer una recompensa para la captura vivo o muerto de un presidente de un Estado soberano, porque se lo califica como narcotraficante en el país donde está concentrada el mayor volumen de negocios del narcotráfico, que son los Estados Unidos. De la misma manera que habían matado a Soleimán, un alto dirigente militar iraní, que estaba de visita en otro Estado soberano, que era Irak. Esto fue al principio de la cuarentena, o a principios de año, mejor dicho, un poco antes de la cuarentena. Y por último, decirles
que en Bolivia, por ejemplo, bueno, se produce el golpe de Estado con un fuerte apoyo militar, con la Biblia y la espada, digamos, al más puro estilo de la colonización europea en la época colonial, de la conquista y la colonización, siglos XVI, XVII, XVIII, en América Latina. Pero ahora, por suerte, la Confederación Obrera Boliviana, que había tomado mucha distancia del gobierno de Evo Morales, ahora vuelve a presionar para las elecciones, y la presidenta Yanina Áñez hoy promulgó el decreto donde convoca elecciones en Bolivia para el 6 de septiembre, donde esperemos que realmente se mantenga y se desarrolle ese proceso y no haya una intervención militar externa. Por último, decirles que el factor militar no actúa de la misma manera en todos los países. Por ejemplo, en Argentina, donde tuvimos la suerte de que el presidente Alfonsín planteara el juicio a las juntas militares, es decir, no hubo una transición negociada de la dictadura a la democracia en la Argentina. Hubo un gobierno democrático que, a poco de llegar, juzga a las cúpulas militares, plantea todo ese juicio, después generó un impacto muy fuerte en la sociedad, que después se retoma cuando, primero ya desde principios del siglo XXI, pero después consolidado a partir del año 2004, 2005, se retoman los juicios de lesa humanidad. Primero los juicios de la verdad, que eran juicios no judiciales, y después los juicios de lesa humanidad, y entonces la sociedad toma nota del desprestigio de los militares, de qué había sucedido. En Brasil no hubo ese proceso. En Uruguay no hubo ese proceso. En Chile no hubo ese proceso. Hubo transiciones pactadas con las Fuerzas Armadas. Por eso las Fuerzas Armadas mantienen un poder y un ascendiente sobre la sociedad muy superior al que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina. Y por eso el vicepresidente en Brasil, de Jair Bolsonaro, es un alto jefe militar. Y por eso el factor militar en Brasil desempeña un rol político mucho más activo que el que desempeña en la Argentina. Bueno, no sé, hasta acá lo que yo podía decirles como panorama general de esto. Siempre me extiendo más de lo que tengo previsto, pero lo que pasa es que me van surgiendo cosas a medida que voy hablando. Ustedes verán que no, muy preparada, digamos, de antemano, y no estaba escrita la clase, sino que la fui enhebrando a medida que iban surgiendo los temas. Probablemente me queden también algunas cosas por decir, y también a disposición de ustedes para evacuar las preguntas que... Bueno, la pregunta era la siguiente. Más allá de las estrategias geopolíticas militares, de grupos apoyados por grupos concentrados, ¿cómo puede ser que hayan sectores populares que apoyen esos intereses, aún en contra, perjudicando los propios intereses de la clase popular, de la clase trabajadora? Tenía que ver con eso la consulta. ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, sí, ahora lo escucho. Miren, la verdad que es una pregunta central, muy difícil de responder en corto tiempo. Hay toda una penetración cultural, hay una formación del pensamiento profundo de la Argentina que está planteado desde esa estructura de poder que tratamos de describir, donde se asocia la prosperidad del país con la grandeza de una clase social determinada, que aparece como un modelo, el odio, el desprecio, más que el odio, el desprecio por el pobre. Es una cultura elitista que lleva muchos años, que se consolida en los años 60, cuando, creo que yo lo planteé en algún video también, cuando llega
de Cuba, un exiliado de la Revolución Cubana, y funda o crea el Canal 13, que es el canal de la clase media argentina, es el canal de la penetración cultural, es decir, donde la clase media argentina se configura a imagen y semejanza de las clases medias estadounidenses para consolidar un patrón de consumo, un patrón de producción, y después, obviamente, con el genocidio de la última dictadura no tuvo que ver únicamente con las desapariciones físicas, sino también con un genocidio cultural muy grande, ¿no? Con una inyección de miedo, con la superficialidad, digamos, con la ausencia de pensamiento crítico, ¿no? Así que hay un cúmulo de factores que hacen muy difícil. Ojalá fuera una sola causa, porque si fuera una sola causa, uno, si llegara a detectarla, toca eso y ya se abre un camino. Es una multiplicidad de factores que tienen que ver que no son únicamente de la Argentina, ¿no? Que se están produciendo en todo el mundo. Ahora, ustedes, fíjense, yo creo que en alguna de las clases lo debo haber dicho probablemente. Hay tres grandes mensajes del poder, es decir, la prédica de todos los días, ¿no? La prédica de todos los días. Cuando aparece la nata, por ejemplo, y alquila o consigue que el canal le financie un helicóptero para sobrevolar la mansión, la supuesta mansión de Luis de Lía, Sí. O de un político. Nunca van a ver que él contrata un helicóptero para sobrevolar la mansión de un empresario. Eso nunca lo van a ver. ¿Por qué? Porque al que hay que divorciar del pueblo es al político, a la política. De lo que hay que convencer al pueblo es que la política es una porquería, no que la actividad privada está sucia. A pesar de que la quiebra de Vicentín la llevó adelante la propia élite que dirigía la empresa, no el Estado. Al contrario, el Estado le prestó y ahora lo que necesita es que el Estado las rescate. O en todo caso fue el Estado cuando el Estado estuvo en manos de esa misma oligarquía empresaria. Pero entonces siempre hay que hacer que el pueblo odie al Estado, que el pueblo odie a la política y que las clases medias piensen más como la oligarquía, que hagan alianza con los sectores populares y los sectores de trabajadores. ¿Por qué? Porque si un día nosotros llegáramos a tener una alianza muy fuerte entre pueblo y política, entre pueblo y Estado, y entre sectores medios y sectores populares, ese día hay una coalición de poder invencible. Ahí ya la oligarquía no puede penetrar más. Entonces hay que tratar de que nunca se pueda consolidar, amalgamar esa alianza. Y se hace de mil maneras, cuando se titula en los diarios, bueno, que justamente los gobiernos populares, que son los que le otorgaron más derechos al pueblo, aun con sus defectos, y aun cuando no todas son personas inmaculadas, está claro eso porque en ningún grupo humano existe la perfección. Pero cuando un gobierno hace eso, enseguida le adjudican corrupción, ¿no? Bueno, lo persiguen. Bueno, forma parte de esa batalla cultural tan profunda que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque yo no le tengo tanto temor a la palabra grieta, porque indudablemente hay una grieta entre una persona que cobra una jubilación mínima y un magnate que se llevó la plata del país para evadir impuestos, y por eso hoy no le podemos pagar una mejor jubilación a nuestros jubilados, y podría poner más ejemplos. Ahí hay una grieta muy grande. El problema de la grieta es que está en un lugar que no es donde debe estar. Porque veo entre la gente que se manifestó el sábado, hay mucha gente que es igual que nosotros. A propósito, leímos el artículo que puso en el Facebook. Muy interesante. Por eso, no, esa gente no es de la oligarquía, esa gente le intoxicaron el cerebro, que es otra cosa. Entonces ahí hay que atacar. Miren, les voy a contar una anécdota muy breve familiar. Yo tengo dos hermanos. Un hermano
nacional y popular, o bueno, que piensa parecido a mí, y un hermano macrista, digamos. No, no tenemos Eh, tanto. bueno, Una por eso, familia. ahora yo no me quiero pelear con mi hermano, porque es tan poligrillo como yo. La grieta no está entre él y yo. El poder puso una grieta entre él y yo. Yo lo que necesito es captarlo para este lado, es convencerlo de que sus intereses están en en un modelo popular, distinto, ¿no? Entonces, ahí ya no hay una cuestión económica, porque él económicamente está igual o peor que yo. Hay una cuestión cultural, hay una cuestión simbólica que es sobre la que hay que trabajar. De acuerdo. Gracias, profe. No, gracias por la consulta y por haberme escuchado. Y Antonio Negri en Imperio, cuando habla de los Estados Unidos, hay un capítulo de este libro que se llama Roma, y es porque vieron que Roma fue alternativamente república e imperio, ¿no? Es decir, para que los Estados Unidos puedan ser una república hacia adentro, tienen que ser un imperio hacia afuera. Y en otro de los capítulos dice que Estados Unidos a la vez era Atenas y Esparta. Es decir, la guardia pretoriana militarizada para sostener un proceso de democracia interna que tiene sus grandes falencias, ¿no? La pobreza, la discriminación, el racismo, todo lo que salió en carne viva en los últimos días, pero al mismo tiempo donde democráticamente se eligen en los condados, se eligen las autoridades policiales, los fiscales, tiene juicio por jurado, donde hay una cierta participación popular en el proceso judicial. Es decir, hay un proceso. Ahora, salvo estas opciones de izquierda que han aparecido dentro del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, en general no hay cabida, porque los dos partidos políticos defienden la posición imperial de los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay un proyecto progresista como opción de poder. No quiere decir que no haya pequeños núcleos que defiendan causas progresistas. Inclusive está lo que se llama la izquierda cultural de los Estados Unidos, que son los que defienden derechos de las minorías, pero que no cuestionan la estructura de desigualdad del poder, ¿no? Es decir, son un poquito más verdes, son un poquito más progénero, son un poquito, no sé, más derechos de las minorías, ¿no? Es decir, por ejemplo, conseguir algunas reivindicaciones para los celíacos, conseguir algunas reivindicaciones para los hemofílicos, pero nunca cuestionar la injusticia estructural del sistema de salud. Entonces, Estados Unidos tiene un nacionalismo fuerte, pero es un nacionalismo expansivo, imperialista, ¿no? Hernández Arregui decía que había dos tipos de nacionalismo. El nacionalismo nazifascista, que era expansivo, porque a partir del dominio del territorio quería lograr una hegemonía y una superioridad de la raza a nivel mundial, siguiendo una serie de cosas filosóficas, ¿no? La supremacía moral del hombre que cuestionaba la hegemonía de Dios y del positivismo de Nietzsche, y que por lo tanto creaba una justificación moral de esa expansión. No era la maldad por la maldad misma, tenía toda una justificación moral y una justificación ideológica. Y el nacionalismo defensivo, que es el nacionalismo de las colonias, que tratan de defender su soberanía frente a la expansión colonial, que sería el nacionalismo de los países dependientes como los nuestros. Así que más o menos tengo eso, no hay proyecto de poder en Estados Unidos verdaderamente progresista. Puede haber pequeños núcleos, hay momentos en que hay liderazgos, pero por ejemplo, la última gran expectativa en ese sentido fue la de Obama, y sin embargo quedó absolutamente defraudada, porque terminó siendo subsumido por el proyecto de poder, ¿no? Quizás, Carlos, a mí me surge quizás algún temita para que
compartas alguna reflexión sobre un poco, no muy profundamente, sobre el futuro de la región, pero quizás pensar el Grupo de Puebla y la CELAC hoy, si te parece que son alternativas que pueden llegar a tener algún tipo de incidencia, digamos, a nivel geopolítico, no sé, o al menos latinoamericano, para refundar un poco lo que fueron algunos organismos de integración, como vos mencionabas, ¿no? O sea, la CELAC ahora tiene a México como presidente, en la presidencia pro tempore, está haciendo algunos gestos, digamos, de reinvención, de actualización, con el tema de la pandemia, del coronavirus, están convocando a reuniones, digo, yo veo ahí un poco de movimiento. También el Grupo de Puebla se reunieron hace poquito, digamos, muchos líderes de la región. Quizás son dos foros, son pensarlos como dos foros, dos espacios de reflexión, de discusión, de planteo de cuestiones. Están hablando mucho de todo lo que es la deuda externa y poder abordar eso como bloque desde América Latina, digamos, en este contexto de pandemia. Pero bueno, no sé cuánto alcance pueden tener estos espacios. No sé si querés compartirnos alguna reflexión en este sentido. Sí, sin ninguna pretensión de certeza, porque es imposible, pero Sí. mira, yo creo que, claro, lo que pasa es que América Latina no había llegado a constituir procesos de integración que lograran altos niveles de supranacionalidad. Es decir, crear organismos que trabajen independientemente, es decir, como miembros del bloque regional e independientemente de los gobiernos que representan. Ejemplo, Parlamento Europeo, ¿no? No sé si lo hablamos en la última clase. El Parlamento Europeo, por ejemplo, un socialista español congenia más con un socialista francés que con un conservador español. Entonces no se representa al país, sino que se representa a la familia de partidos o la familia de ideas. América Latina no había llegado a ese punto, sino que se quedó en el estadio de la intergubernamentalidad, es decir, la representación de los países representa a los gobiernos que hay en ese país en ese momento. Entonces, al haber cambiado el mapa político, ya no, imagínense que Macri no congenia con Maduro como congeniaba el gobierno de Evo. Bueno, ni siquiera Evo está. Quiere decir que aquel esquema de integración dio origen a otro esquema de integración, al Grupo de Lima, a gobiernos de derecha, etc. Entonces, ¿cómo resolver eso hasta que no se recuperen gobiernos populares en la región? Va a ser muy difícil, es decir, es muy difícil tener un bloque regional progresista si no está integrado previamente por gobiernos nacionales progresistas. Aún así, yo creo que hay un clima inestable en la región, dinámico. Es decir, hay gobiernos de derecha en la mayoría de los países, pero al mismo tiempo hay expectativas de gobiernos distintos. En Chile con la reforma de la Constitución, en Brasil que se está resquebrajando la coalición de Bolsonaro, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, como les decía, parecería ser que va a haber finalmente elecciones el 6 de septiembre y las encuestas le dan una amplia ventaja al MAS, al candidato del MAS, a Luis Arce nuevamente. Quiere decir que es dinámico el proceso. Entonces hay que contar con otro sistema de alianzas, que para mí en este momento está integrado por Argentina desde el Cono Sur, México en el norte de todo el esquema latinoamericano, obviamente el eje China-Rusia que hace de equilibrio. Yo no digo que tengamos que estar alineados ahí, lo que digo es que operan como equilibrio. Es decir, los buques iraníes que mandaron el petróleo refinado a Venezuela no hubieran podido ingresar a puertos venezolanos si no hubieran tenido la advertencia, tanto militar de Rusia como comercial de China, que los dejaran entrar. Porque el jefe de Comando Sur había dicho que no los iba a dejar. Quiere decir que ahí hubo una disputa geopolítica donde no lo resolvió el eje latinoamericano, lo resolvió una potencia extrarregional. Otro actor importante es el Papa.
Y otro actor importante es este grupo de economistas, Piketty, Stiglitz, etcétera, que están por otro proyecto económico, aún mismo dentro del capitalismo, que es cobrar la tasa Tobin de impuestos transnacionales a las empresas, regular a los grandes servidores de Internet, evitar la triangulación en paraísos fiscales, una cantidad de proyectos, y así se va armando este nuevo rompecabezas de juego de alianzas a nivel mundial. Pero yo no veo, en lo inmediato, no veo posible un bloque progresista, a pesar, por ejemplo, de que hoy es mucho más difícil moralmente sostener el bloqueo de Cuba que antes de la pandemia, por todo el papel que jugó el sistema sanitario cubano. Ahora, no veo en lo inmediato posibilidades de que eso se encarne en un bloque, pero tampoco veo imposible que a mediano plazo, a medida que se vayan mejor dicho, cumpliendo los cronogramas electorales, que no tengamos opciones de izquierda y de centroizquierda y progresistas más expandidas, digamos, en América Latina, como preanuncio de una recuperación de esos bloques regionales. Es decir, ni calvo ni tres pelucas, digamos, ¿no? Ni veo que mañana se va a concretar, pero tampoco lo veo imposible en un mediano plazo de 2 o 3 años. Porque los ciclos son muy, muy dinámicos, ¿no? Sí, me parece algo interesante que vos rescatabas, Carlos, es todo lo que es la expectativa, digamos, de un cambio de gobierno y la expresión popular, digamos, con los estallidos de Chile, de Ecuador, de Colombia, vos mencionabas, que de alguna manera, si bien ahora han quedado un poco clausurados a raíz de la pandemia y bueno, toda la situación en la que estamos viviendo, al menos han expresado durante el año pasado, digamos, un fuerte cuestionamiento al modelo neoliberal, ¿no? Entonces, que encarnan los gobiernos actuales. Entonces, ahí también se vislumbra, digamos, en la disputa, ¿no? Si bien... Magalí, lo que pasa es que la gran fuerza que tienen estos movimientos es la ocupación de la calle. Cuando vos tenés el retraimiento, el confinamiento domiciliario, le restás la principal herramienta que tienen. Y además, entonces, permitís que se redoble la capacidad de disciplinamiento social de las redes y de las fuerzas militares, que vuelven a controlar el espacio público. Entonces, claro, por lo menos temporariamente hay un paréntesis en la fuerza, en la capacidad de estructuración política que tienen estos movimientos, cuyo gran poder está en la ocupación del espacio público. Sí, y me parece que ahí también, digamos, lo que va a faltar, o lo que sería interesante que sucediera, es que haya proyectos políticos que puedan, digamos, capitalizar o recuperar ese planteo como para poder después presentarse a unas contiendas electorales y ganar democráticamente unas elecciones, digamos, que es lo que vos decías hace un ratito, la importancia también de que los proyectos populares estén en el poder como para poder motorizar las transformaciones. Si no se queda solamente en un estallido... Muy importante, mira, muy importante el proceso de Bolivia, porque, reitero, parte del movimiento indígena y parte del movimiento obrero organizado habían tomado distancia de Evo. Evo después elabora una fórmula, consigue una fórmula equilibrada con un candidato con más llegada a los sectores medios y un candidato más llegada a los sectores indígenas, presidente y vice, pero ahora tiene además el concurso de la Confederación Obrera, lo cual lo lleva a negociar con el Frente Obrero. Pero justamente, yo creo que de alguna manera es un proceso que tiene algún punto de contacto, a pesar de todas las diferencias, con el proceso de reunificación del Frente Popular en Argentina, ¿no? Es poner la confrontación con el modelo neoliberal adelante, que es donde la parte de ese proceso de maduración es que había sectores obreros que cuestionaban algunas formas políticas del gobierno de Evo, inclusive cuestionaron la propia reelección de Evo, que Evo se presentara a un nuevo mandato, pero ahora, por contraste de ver cómo los ha maltratado el modelo de derecha, ¿no? Una especie, salvando las distancias, de Moyano, digamos. ¿Ustedes a quién creen que votó Moyano en el año 2015? No cabe duda que votó al macrismo, por contraste con Cristina. El macrismo se encargó
de reunificar el modelo popular. El gobierno de Áñez se encargó de reestructurar, de volver a conseguir esa coagulación social y política del Frente Popular en Bolivia. Obviamente las dos partes tienen que negociar, pero eso es saludable porque pasan de la movilización callejera a la organización política, que es lo que vos estabas diciendo.